Son las 6 de la mañana con 50 minutos, 6 horas con 50 minutos. Hacemos contacto a través de videollamada con Glenda García, que a propósito analista política que tiene una amplia trayectoria, ingeniera comercial de profesión, auditora, contadora, abogada también, y ha estado vinculada a empresas públicas y privadas, además también vinculada al tema político. Por eso vamos a platicar con ella a profundidad sobre esas expectativas que tenemos del nuevo gobierno. Vamos a hablar sobre el gasto público en el nuevo gobierno, para dónde debería ir. Glenda, muy buenos días, qué gusto recibirla a través de las señales Saracay Televisión. Escuchamos en Santo Domingo y en toda la región del Trópico Húmedo. Bienvenida. Muy buenos días, licenciada. Un saludo para la audiencia de Saracay. Y bueno, sí, estamos en un momento muy crítico en el país, y más que nada cuando se trata de la economía de los ecuatorianos es preocupante, y más aún cuando va a ser un gobierno que va a tomar a la mitad del camino, pues va a terminar, y por eso fueron las elecciones anticipadas, pues, y Daniel Noboa le va a tocar terminar este periodo hasta el 2025. Son prácticamente 16 meses que le quedan. 16 meses, corto tiempo. ¿Qué poder hacer en lo que tiene que ver al gasto público? ¿Qué podríamos rescatar de este gobierno, de las políticas actuales que usted cree deberían mantenerse en lo que al gasto público se refiere? ¿Y cuáles son las que deberían cambiarse? Bueno, lo principal es que en el gasto público está inmerso dentro de la misma planificación que manda el artículo 192 de la Constitución de la República del Ecuador, en que le dice pues que es una herramienta para el que tiene que determinar en el presupuesto general del Estado tanto los ingresos y gastos de todos los rubros pues que implican pues los ingresos y gastos del Estado, del servicio público, aunque hace la excepción en cuanto a las empresas estratégicas, los GATS, y lo que tiene que ver también pues con lo que la banca pública. Entonces, lo principal en el gasto público son los sueldos, y ese pues uno de los principales, digamos, rubros que absorbe el impuesto a la renta, el IVA. Entonces, cuando vemos que el 68% representa que demanda esos rubros de ingresos en pagos de sueldos, y vemos pues una burocracia que está tan elevada desde que viene desde el 2007. Entonces yo creo que en esa parte la austeridad sí va a tener que aplicarse en cuanto al excedente de servidores públicos, y más aún cuando estamos viendo en los últimos días una serie de incidentes que se presentaron con respecto a ciertas personas que están en funciones de la prefectura, y creo que es de Quito. Entonces eso nos hace meditar y pensar de la manera que se contrata, de una manera discrecional por tráficos de influencia, y el Ecuador, los ecuatorianos estamos pagando ese costo. Entonces, como necesitamos reducir los costos dentro de lo que es el gasto público, que es el más pesado para el Estado, entonces tenemos que ir viendo toda esta situación de cómo se está manejando la forma de contratación en el Estado. Ahora, doctora, ¿será que Daniel Noboa, porque como usted bien señalaba al inicio de la entrevista, tiene un corto periodo de tiempo, ¿será que él se dedica a esa confrontación? Usted ha señalado al gobierno provincial de Pichincha en el sentido de las contrataciones. Eso es una confrontación directamente con Alianza País, no solamente con la Revolución Ciudadana, perdón. No solamente es un tema técnico, también se vuelve un tema político, y eso alarga y obviamente los efectos que puede tener en la Asamblea. ¿Usted cree que va a entrar a esa confrontación, o lo que tiene que es el tiempo prudente para el presupuesto, para los temas de ejecución? No va a entrar, porque es, como usted dice, más es una cuestión política en este momento, porque tiene que llegar a acuerdos, pero en esos acuerdos tampoco puede caer en chantaje. Yo considero que en el caso de Daniel, si es un hombre de experiencia con empresa, el empresario normalmente está trabajando bajo resultados.
pero la diferencia con el Estado es que tiene un pueblo que le exige la atención, tiene el gasto público de cuánto de sueldos, que son los principales rubros, tiene el problema del pago del IES, que ya lo ha venido pagando, pero la deuda es muy grande lo que tiene que cubrir. Entonces, si el presupuesto que en este momento está prorrogado, ya no sería ni siquiera una proforma, porque las proformas son antes, y él ya cogería comenzando el año 2024, o sea, él va en el camino, va a tener que ir resolviendo la situación. Tendrá que formar, sí, armar ya el presupuesto general del Estado, presentarlo a la Asamblea. Esta también tendrá que aprobar inmediatamente por factor tiempo. Entonces, bajo estas reglas que aparecen bajo estas circunstancias, así mismo como es ser un periodo de conclusión de un periodo de un presidente, pues que también va dejando inconcluso, pero que hasta la fecha también está endeudando, que ya no debería de estar suscribiendo acuerdos en los que está implícito más deuda pública, pero está dejándole al próximo presidente, en este caso a Daniel Noboa, que ya él vaya considerando eso dentro del presupuesto general del Estado en el pago de la deuda pública externa, mientras la deuda interna le va a tocar atender sobre los ingresos, pero también se le convierte en un problema con la reducción de los ingresos petroleros, con las medidas que tomaron, con la consulta que se dio del ITT en Yasuní. Entonces, eso ahí es otro inconveniente en cuanto con qué recursos va a contar para atender el presupuesto, el gasto que le toca cubrir inmediatamente. Doctora, si bien es cierto, el presidente Guillermo Lazo, el presidente saliente, ha cumplido con el tema de los sueldos, ha intentado cumplir en algo el tema del IES, y pese a eso la salida anticipada se da, ¿no es cierto?, a través de la muerte cruzada. Hay un hueco fiscal que nadie puede negarlo. Se ha cumplido de cierta manera con los organismos multilaterales, es decir, como que medianamente se ha hecho, pero el pueblo ecuatoriano exigió muchísimo más, y cuando hay un empresario se dice, en su empresa es exitoso, ahora venga a administrar un país y sea exitoso, y usted decía, trabajan por resultados. A diferencia y adicional de la exigencia del pueblo ecuatoriano, son los procedimientos lentos. No es como en la empresa que llega, decide, ordena, dispone y se cumple. Acá el gasto público tiene todo un procedimiento, los sistemas de contratación pública son lentos, hay que promover el tema de la transparencia, dará resultados o no, pero hay que hacer los procesos de contratación que no son menos de 30 a 45 días, a diferencia de la empresa, contrátese y no tarda mañana o pasado mañana a más tardar, y entonces esa demostración empresarial no es lo mismo en el sector público. Claro, porque el capital es propio y sabe pues de dónde lo toma y sabe hasta dónde se ha endeudado. La diferencia con Daniel es que aquí no sabe hasta dónde está la deuda externa. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, por mediados de septiembre, el Lazo suscribió otros compromisos, incluso con el tema de seguridad mismo, pero en seguridad seguimos viendo que le toca coger las mismas necesidades. Entonces, el cupo que le toca abordar dentro de lo que le permite estos organismos multilaterales, esta banca internacional a través del Fondo Monetario Internacional, tendrá todavía el cupo para poder seguir utilizando esa herramienta. Yo creo que no, porque Pablo Arosemena ahora poco dijo que ya, como quien dice, ya estaban al tope. Entonces la pregunta es, ¿y ahora de dónde saco la plata? Esa es la gran interrogante que le va a tocar resolver. Lo político es lo que le va a tocar en inmediato, manejarse con pues la Asamblea Nacional y justamente pues hacer los planteamientos, porque tendrán que liberar para la parte productiva, y como hay en el camino, tengo entendido, proyectos de inversión, van a tener que liberarse para poder acelerar la parte productiva, pero también debería de atenderse la parte de los emprendimientos, a los pymes, porque ellos son los que mueven más el consumo inmediato y el tema del empleo. Si hay la posibilidad de que esas inversiones puedan moverse, dado a los acuerdos o a un consenso político
con las bancadas en la asamblea. Yo creo que de eso se trata, una unidad. Más que nada, el objetivo común en este momento es sacar de la crisis al país, y el tema de seguridad, que sería el tema más inmediato. Y creo que atendiendo el tema de desempleo, podría ser también que baje el tema de la inseguridad, porque hay que tomar en cuenta que hay la delincuencia común y hay esa otra delincuencia organizada. La delincuencia común, que es la que está en la calle, que le roban el celular, que se suscitan pues todos estos eventos en crónicas rojas y el microtráfico. Entonces yo creo que se estaría dándole una opción a que ese joven, que en vez de que sea parte de esa delincuencia común, pueda tener una opción. Pero también los requisitos tendría que verlos hasta qué punto podría flexibilizarse para que pueda funcionar esa facilidad o esa oportunidad de empleo que necesita la población, más que nada la juventud. Sin lugar a dudas, esta es cuesta arriba. Mientras no esté sentado en Carondelet y no tenga las cifras de primera mano, ahora será escuchar y creer en lo que le dice el gobierno saliente. Pero una vez que se siente, y no será de un día para el otro, hasta que analicen, hasta que vean, por lo menos se tardará de 2, 3, 4 semanas a intentar ver algo de lo que realmente cuente, como usted bien señala, techos de endeudamiento con organismos multilaterales. Es decir, ya no hay banco que nos dé crédito porque nos gastamos el cupo con corto periodo de tiempo, altas demandas, alto gasto público, sin poder endeudarse con el precio del petróleo y con las limitaciones de no poder aprovechar el precio, el petróleo del ITT. Realmente es un gobierno y en corto periodo de tiempo bastante complicado para Daniel Noboa, doctora. Claro, como usted dijo, y lo principal, tenemos que esperar que se siente, ver quién es su equipo de trabajo, si es necesario, y creo que sí va a ser un consejo consultivo, pero realmente de gente de profesionales que primero la experiencia en la gestión pública, que sean también un buen negociador en la parte política, que se pueda llegar justamente a los acuerdos, pero sin salirse del marco pues de que lo típico que se ha dado de cuotas, de poder y cosas así, sino en el fin, como ya le dije. La planificación es inmediata, y esa planificación, pienso, es mi opinión, que habría que revisar la metodología que han venido empleando desde que la creó Correa, y si esa metodología le va a seguir funcionando a Daniel. Yo creo que debería revisar, porque si usted revisa cuando ve ingresos y gastos, usted ve el pago de el recurso que necesita para pagar la deuda pública, pero en esos ingresos no se está registrando cuando usted toma la fuente de los préstamos que se realizan, ya sean en línea internacional, o los préstamos que se toman, o los recursos que se toman del IES, que son como préstamos. O sea, ponemos la deuda, ponemos los rubros en cuanto al gasto, al servicio de la deuda que hay que pagar, pero no ponemos dentro del gran rubro de ingresos. Entonces, esa metodología es mi recomendación. No conozco toda digamos, el presupuesto realmente que comprende, pero yo creo que siempre hay que ver bajo qué metodología se ha venido dando el cálculo del presupuesto general del Estado. Entonces, yo creo que justamente entre eso y de ahí podré ver el financiamiento y las inversiones, pero la inversión creo que sí va a ser una de las posibilidades que podría ser, porque ya no hay espacio de cupos para deuda, pero la deuda externa sí creo que en el camino tiene que hacer una auditoría bajo presión, y más que nada porque en estos últimos meses, en estos 6 meses, ha hecho fiestas de préstamos y acuerdos el presidente Guillermo Lasso, y es necesario saber qué es lo que está comprendiendo esa deuda. Sin olvidarnos otra cosa, que hay un rubro que se llama de beneficios sociales en el tema de atención de desnutrición crónica, que esos valores están siendo financiados desde estos organismos multilaterales, la banca, en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Están manejándose ya con esa línea de financiamiento. Estos 17 objetivos de alguna manera ya creo que vienen desde el 2016, ya vino desde Moreno. Entonces habría que también de esas fuentes que están cubriéndose ciertas atenciones sociales, como es la mujer embarazada, que está dentro del tema de desnutrición, el tema del bono de desarrollo humano
y otro bono que más es, creo que el de Joaquín Gallegos. Entonces, sí, eso está cubriéndose. Entonces, hay que identificar bien la fuente realmente, si estos rubros están todos transparentándose dentro de la presentación de ingresos y gastos, o esa metodología que se ha venido aplicando no está reflejando la verdad, y el déficit que tenemos en este momento como de 5.000 millones, realmente es ese, o el volumen es más, pero no se refleja la verdad y el pueblo está engañado. Y aquí el pueblo tendrá ya, una vez que se tenga la cifra, ver qué se puede también recomendar, porque estamos para apoyar y no para complicar a la nueva administración. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Interesante análisis, sobre todo por su experticia en el manejo contable y de las leyes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Gracias a la doctora Glenda García, experta en el ámbito económico, pero también en el tema de las leyes y la parte contable. Glenda García, y como bien señala, no es nada fácil. Por un lado, la deuda externa, que es la que se está identificando; otra es la deuda interna, que a veces no se la coloca directamente en el presupuesto o para cumplimiento inmediato. También nos ha señalado algo que no veíamos, o que se ha dicho, pero que no se ha analizado a profundidad, como algunos proyectos y programas sociales, como el tema de la desnutrición infantil, también como el fortalecimiento a pueblos y nacionalidades, a las asociaciones de economía popular y solidaria, están viniendo por una línea de financiamiento directamente del Banco Mundial. ¿Y cómo se están manejando esos recursos? Porque no están entrando directamente al presupuesto general del Estado, sino que lo están haciendo a los presupuestos de los ministerios. Y esa es deuda que en un momento determinado vamos a tener que pagar, una vez que el presidente electo se siente y puedan ver esa transparencia de las cifras, poder entender realmente cómo estamos, porque puede ser que la deuda sea mayor a la que actualmente tenemos reflejada. Por otro lado, seguimos manteniendo el tema del gasto corriente, el gasto público, sin la eficiencia correspondiente. ¿Cuánto queda para la productividad, que se tiene que fortalecer, porque realmente es la única salida que tenemos para generar nuestros propios recursos económicos, a más del petróleo? El problema está que, a diferencia del crédito internacional, que es inmediato, que lo solicita e ingresan al presupuesto general y a las arcas del Estado, el tema productivo tarda, porque si hablamos de exportaciones, de plantaciones de cacao, por ejemplo, ¿cuánto tiempo una inversión que se haga hoy, en qué tiempo empieza a ver los resultados? En cualquier ámbito de lo productivo va a tomarse su tiempo, y entonces, ¿tiene tiempo suficiente para ver los resultados el actual presidente, o tendrá que echar mano de lo que pueda a través del crédito, del endeudamiento internacional, y abrir aún más la brecha de ese hueco fiscal que tenemos en el presupuesto? Los temas políticos nos terminan afectando, los temas económicos, qué decir, y por eso los ecuatorianos necesitamos analizar y estar vigilantes de cómo se dan. A eso sumado los temas políticos o los intereses particulares en la Asamblea Nacional, que también incide en las decisiones del gobierno central. 7:08.